Hola Lupita, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted, Lupita? Como el general Tojo, ¿Cómo? Tojodido. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, aquí estoy, Lupita, puesto y dispuesto para empezar una clase más de San Pablo. Ay, bendito sea Dios que ya me pude conectar porque anduve haciendo muchas travesuras y me fastidié, no sabe cómo. Anduve cargando unas macetas y, bueno, unas plantas que están en cubetas tan grandes Ajá. y eso no lo debo de hacer, no lo debo de hacer, Se, pero for- pues se forzó. me esforcé, no debo de cargar eso y mucho menos tan pesado, pero ni modo, ya lo hice y ahí están las consecuencias. Pero es que me Pero- dio mucho coraje porque las hormigas se comieron mis plantas. Oh. Sí, no sé por qué siento tan feo que esas hormiguitas tan bonitas y trabajadoras se coman mis plantas. Pues porque, Teniendo un baldío aquí al lado, se vienen a ajá. comer macetas. Pero pues acuérdese que hay comida que sabe mejor. Yo pienso que ellas también son así. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero pues ni modo, ya pasó, ya lo hice y por eso ni llegué la tarde porque Carmelita no fue, tenía compromiso y ya ve que está bien difícil la cruzada ahorita aquí en Venustiano Sí, Carranza, pero sí, súper difícil para mí está muy difícil. sí vi que pues hasta uno que tiene que correr y correr para cruzarse. Sí, pero tengo que subir y bajar, ¿no? Dije, bueno, pues ya veremos mañana a ver cómo estamos. Ya me unté todo lo que me puede ayudar, ya me tomé todo lo que me puede ayudar y aquí estamos, maestro, con mucho gusto y con mucho amor. Igualmente, gracias Lupita. Pues ahorita que vayan llegando, que se conecten, empezamos, ¿le parece bien? Y a la hora que usted me diga, aquí ya estoy lista con hechos. Hoy, Tengo abierto el libro de hechos en el capítulo 2. la primera cita es Hechos 2, o según yo, la primera cita es Hechos 7:55 al 60, Lupita, 7:55. al 60. Porque vamos a ver qué fue lo que hizo Pablo como ciudadano romano, qué funciones ejerció San Pablo como romano, a, Muy a, bien, a cuántos países visitó San Pablo, cuál es su domicilio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y, muy co- bien. y cómo le hacía Pablo para comunicarse con la gente, porque ya Ah, había muchos dialectos. pero él estaba bendecido por Dios y por eso tenía muchos idiomas. Sí. Sí, sabía mucho San Pablo. Yo creo que eran así como aquí los dialectos, ¿verdad? Sí, Ya en cada comunidad era un dialecto diferente. sí, cada quien tenía ahora sí su propio idioma, pero Sí. el idioma oficial del Imperio Romano era el griego y el latín, y Oh, ya de ahí derivaban todos los demás dialectos. Toda la gente tenía que aprender de perdida a decir como la India María, confiandonas, para hacerse entender en el imperio. pues sí, así es. Ah, esa J es de José Guillermo Covarrubias. Sí, 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 Aparece una J verde. sí. Ahí mi yerno la puso para cuando cierro la cámara. Antes tenía la Virgen de Talpa, pero no sé qué pasó que ya ahora aparece la J. Eso es. Mire, llegó Ofelia y creo que es Lourdes también la que ya llegó con nosotros. Ellas viven en el extranjero.
Hola, Ofelia, buenas noches. Sí, buenas noches, Soy ¿qué tal? ¿Cómo Guadalupe está? Medellín y vivo Mucho aquí gusto. en Zapopan, Jalisco. Ah, mire, mucho gusto. Yo aquí en Los Ángeles, California. ¡Oh, qué padrísimo! ¡Oh, qué emoción! Soy de Guatemala, pero vivo acá, venimos acá. Qué padre, qué padre. Ojalá y le guste nuestro grupo. Sí, no, pues sí, primeramente Dios, estamos ahí para aprender. Ay, qué padre, sí, qué bueno. Yo escucho mucho El Sembrador de allá de Noel. Oh, sí, también, ahí lo escucho yo también. Ah, Sí, ajá, sí, sí, qué ahí bueno. participa Lupita Venegas. ¿Y quién es nuestra otra compañerita? Según yo es Lourdes. ¿Y Lulú dónde vive? Soy Miriam, no sé si sea otra, pero yo soy Eres Miriam. Miriam, perdón, Miriam. Sí, sí. Buenas noches, yo soy Miriam Velázquez y yo vivo por Santa Elena, California, se llama el pueblito donde yo vivo. Está como a 5 o 6 horas de Los Ángeles, California. Mucho Una hora gusto. de San Francisco. Mucho gusto, Miriam. Mucho gusto, igual. Hace años conocí Los Ángeles. Sí. Una vez de soltera y después otra vez de casada con mis hijos a Disneylandia. Sí, qué bonito. Sí, pero pues ya, otros tiempos, ya esos hijos ya se casaron, ya son papás y ya, son otros tiempos. Son otros tiempos. Mucho gusto, bienvenida. Ojalá y les guste mucho. Aquí estoy. Cuando vengan a Guadalajara, me echan una llamada. Ay, muchas gracias. Igualmente, Gracias. cuando venga por acá. Bueno, me lo apunto. Muy bien. Muy bien, pues Gracias. ¿qué les parece si vamos empezando? Ya son las 17. Me No, parece muy bien. no sé por qué las demás no han llegado, pero hay que nos alcancen. Empecemos Está bien. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. San Pablo Apóstol, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Recuerden, estamos haciendo una entrevista con San Pablo. La semana pasada nomás voy a ponerle las preguntas que le hicimos a San Pablo. La semana pasada le preguntábamos a San Pablo, ¿tu padre era rico? ¿Tenías grandes negocios? Y vimos que sí, que su padre tenía un negocio muy grande, un negocio parecido al que tenía, al que tenía Zebedeo, el papá de Juan y de Santiago los apóstoles. Tenían trabajadores y por eso San Pablo pudo asistir a la universidad a Jerusalén a estudiar con los grandes maestros de Jerusalén la Torá. Luego veíamos de qué manera, en la pregunta 11, de qué manera afectó o modificó los planes la conversión a Cristo a San Pablo. Y vemos que sí lo modificó y también la semana pasada veíamos que si Cristo no cambias un poquito, es que no le estás haciendo caso. Dice San Pablo que debemos de ser nuevas criaturas, aunque de repente se nos sale el chuki que todos llevamos dentro, pero tenemos que ir cambiando. Tenemos que ir cambiando y cada día tener más dominio de nosotros mismos, y a eso nos lleva la conversión, a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Luego la otra pregunta que le hicimos la semana pasada, acláranos un poco, después de convertido a Cristo, ¿qué fue lo que hiciste con el oficio que aprendiste? Y veíamos que San Pablo siguió viviendo de eso que hacía. Acuérdense, él era vendedor de tiendas de campaña, tejía las tiendas de campaña y siguió trabajando lo mismo. Y San Pablo trabajó mucho para demostrarle a las comunidades donde iba. Acuérdense que él iba a comunidades donde todas las personas eran esclavos, la mayoría.
y que para los griegos el trabajo más deshonesto era trabajar con las propias manos. Y San Pablo no, San Pablo enseña que es una dicha trabajar con nuestras propias manos, ganarnos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, diríamos aquí en México. ¿Quién les decía eso? ¿Quién les decía que no era Era la, honorable trabajar con las manos? era la cultura, porque acuérdense que acuérdense Lupita, y acuérdense que los griegos eran intelectuales, eran personas pudientes, se supone. Sí. Pero, y acordémonos que San Pablo, los primeros que se convirtieron, sí había uno que otro riquillo, pero la mayoría eran personas que eran esclavos, trabajadores de casa, eran los que seguían a Cristo. Y Humildes. humildes, sencillos, sí. Y también le preguntamos a San Pablo cómo le hizo para encontrar trabajo, porque acuérdense que San Pablo, al hacerse perseguido, al hacerse anunciador del evangelio, a todos sus amigos le dieron la espalda. Sí, el orgullo. El orgullo, porque decían es un traidor, y ya no le dieron Exacto. chamba a Pablo, pero Pablo de todos modos siguió buscando trabajo de lo mismo y lo iba encontrando, lo iba encontrando en las comunidades, y por ahí se encontró a un matrimonio que se llama Priscila y Aquila, y ellos dos fueron los que les dieron el empleo a San Pablo. También con esto terminamos la semana pasada, que le preguntamos a Pablo cuál era su salario y si le alcanzaba para vivir o tenías otras fuentes de ingreso. Y le preguntábamos a Maggie, que se conectó la otra semana, que no sé si todavía anda de viaje, le preguntábamos que si se gasta mucho cuando andas de viaje, y pues nos decía que sí. Claro. Pues cómo le hacía Pablo pues para solventar todos sus gastos. Pues había una comunidad que lo ayudaba, que era la comunidad a los filipenses, que era una comunidad estable, donde las personas vivían, pues, hablando ahorita en nuestro nivel socioeconómico, eran de cultura media alta, de clase media alta, y ellos eran los que ayudaban a Pablo. Sí, me imagino tenía las posibilidades económicas. Y pues hoy vamos a continuar a la pregunta 15 que le hacemos a Pablo. Pablo, ¿qué hiciste en tu calidad de ciudadano romano? Recuerden que Pablo era de ascendencia hebrea, había nacido él en una ciudad de Galilea, pero su familia había adquirido la nacionalidad romana y se habían ido a vivir allá a su tierra de San Pablo, para, pues para hacer crecer su negocio. Y, Sí. y Pablo tenía esas dos culturas, la cultura griega y la cultura hebrea. Y Pablo también participaba de la vida pública de su ciudad. Acuérdense, ¿quiénes eran los que podían participar en las votaciones, en elegir a los magistrados y todo? Solamente la gente libre. Y esa era una cosa que tenían los ciudadanos romanos, que podían elegir quién los gobernara. ¿Y de qué manera ejerciste tus derechos, Pablo? Pues Pablo, recordando las palabras del Señor Jesús, que dice que mansos como palomas y astutos como serpientes, Pablo usaba así su ciudadanía romana. No llegaba y aventaba el carro, solamente ya cuando era necesario les aclaraba. ¿Se acuerdan en el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles? Y si no, luego lo leen, que lo agarran preso a San Pablo y lo flagelan, y después de que lo flagelan, lo quieren soltar a escondidas, y él dice, no, yo soy ciudadano romano y ahora tienen que pedirme una disculpa. Y los magistrados de esa ciudad se asustan, porque si alguien azotaba a un ciudadano romano, podían tener hasta una pena de muerte.
porque nadie debería de atacar a un ciudadano romano. Como ciudadano romano, Pablo gozaba de algunos privilegios. El primero era que no podía ser azotado ni crucificado y podía apelar al Supremo Tribunal. Y Pablo fue lo que hizo en el capítulo 25, 26, 27 de Hechos de los Apóstoles, apela al César. Y a los ciudadanos romanos que apelaban al César, ellos no gastaban nada. Los que gastaban era la comunidad romana. Los soldados los llevaban hasta allá, hasta el César. Era una garantía que tenían ellos. Algunas veces Pablo recurrió a esos privilegios en Filipo cuando fue preso y flagelado sin proceso alguno, en el capítulo 16, versículo 37 de Hechos de los Apóstoles, y en Jerusalén cuando el centurión romano quiso flagelarlo. En Cesarea cuando corrió peligro de ser entregado a manos de los judíos y ser asesinados por ellos. Y por eso ahí les dice, yo soy griego, yo soy romano, así que deben de cuidarme, les dijo a los soldados romanos. Como ciudadano de Tarso, Pablo formaba parte de la élite de la ciudad. Ciudadano era todo aquel que era reconocido oficialmente como miembro de la ciudad. Solo los ciudadanos eran considerados el pueblo, la democracia, el demos de aquella ciudad, y solo ellos podían participar en las asambleas en donde se tomaban las decisiones con relación al destino de la ciudad. Este tipo de organización se llamaba demo, pueblo, cracia, gobierno. Pero por más que se dijera que era gobierno del pueblo, el pueblo mismo no participaba, pues no estaban incluidos los esclavos, ni los libres, ni tampoco los llamados peregrinos, o sea, los habitantes extranjeros venidos de fuera. Solo participaba una pequeña élite, y esa pequeña élite eran los que eran ciudadanos romanos, los que habían pagado por su nacionalidad romana. Pues sí, porque se compraba la nacionalidad, se podía comprar, los que tenían las posibilidades la compraban. Así es. Como los papás de Pablo, ¿no? Así es, ellos fueron los que adquirieron la ciudadanía romana, y ya luego a ellos se los podían heredar a los hijos. Exacto. No tenemos noticias de la participación efectiva y directa de Pablo en la vida política o pública de su ciudad. Lo que sabemos es que participaba activamente en la vida y organización de la comunidad a la que pertenecía. Por ejemplo, antes de la conversión, Pablo llegó a ser delegado oficial del Sanedrín para Damasco. Por eso le dieron carta a los sumos sacerdotes para que fuera y acabara con los seguidores del camino. Por eso fue de perseguidor. El exégeta John Murphy Connor encuentra que Pablo había sido miembro del Sanedrín, esto es, del Supremo Tribunal de la Comunidad Judía. Acuérdense que en el Sanedrín participaban 72 miembros más el sumo sacerdote. ¿Y quiénes eran los que podían pertenecer ahí? La mayoría era de la casta de los fariseos. Y recordar que Pablo nos dice en sus cartas que él es fariseo, hijo de fariseos. Después de la conversión, Pablo participa intensamente en la vida de las comunidades cristianas al punto de ser nombrado responsable de la evangelización entre los paganos. Dice en Gálatas 2, del 7 al 9. Pues ahí tenemos que Pablo sí ejercía, sí hacía valer su voto ciudadano. Sí hacía valer su INE en nuestro caso. Exacto. Pablo, ¿qué funciones y tareas ejerciste durante tu vida? Y para eso vamos a empezar con las citas bíblicas. Siendo un hombre de participación activa, Pablo recibió y ejerció muchas tareas y funciones. Ello es señal de que era una persona con cualidades de liderazgo. Al recorrer rápidamente los Hechos de los Apóstoles y las cartas, logré encontrar 10 tareas o funciones en las que Pablo quedó involucrado. La lectura más atenta podrá descubrir, se podrían descubrir otras. He aquí la lista. Vamos a ir a testigo auxiliar del apedreamiento de Esteban, a 7:55 al 58. Lupita, usted nos lo comparte
perdón, 7:55 al 60, Lupita. Lupita ¿De Arregui. qué libro? Hechos. Hechos de Del los Apóstoles. 7:55 al 60. Ajá, por favor. Y déjele, pedimos a Ofelia si puede ayudarnos con Hechos 9 del 1 al 2. Para Ofelia, Hechos del 9 del 1 al 2. Para Carmen Venegas, si puede, y nos ayuda con Hechos 22 del 1 al 5. Por favor. Ay, Memo, buenas noches a todos. Hoy no puedo compartir, Ok, perdón. no hay cuidado, Gracias. gracias. Hoy estoy de oyente. Ok, gracias, gracias. Don Lupe, ¿usted nos ayuda con esa de Hechos 22 del 1 al 5, por favor? Sí, sí, Memo. Y buenas noches, Sara, Bueno, sí. Carmen Venegas, Maggie. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Ángela desde Perú, buenas noches. Buenas noches, profesor Guillermo. Gracias, y ya también está Lourdes y Miriam con nosotros. Entonces, vamos a ir a la primera cita, acuérdense, la primera cita es la de Lupita que nos va a compartir Hechos 9, capítulo 7, versículos 55 al 60, Lupita, por favor. El lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y declaró: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos, con grandes gritos, se taparon los oídos y todos juntos se lanzaron contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo, y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. La primera participación que tiene San Pablo, la primera función es esa, ser testigo del apedreamiento del primer mártir católico, el primer mártir seguidor del Señor que tenemos en la Sagrada Escritura, que es Esteban. ¿Y qué es lo que hacía? Las personas cuando iban a apedrear a alguien, le quitaban sus ropajes. Acuérdense que el judío traía su túnica muy bonita con los 10 mandamientos marcados en una costura por todo su ropaje, y cuando iban a apedrear a alguien se lo quitaban y se lo encargaban a alguien de confianza. Y este de confianza fue precisamente San Pablo, porque era de ellos mismos, era fariseo. Vamos a ir con Ofelia, si nos ayuda con Hechos 9 del 1 al 2. Ofelia, ¿nos ayudas, por favor? Sí, Hechos 9 del 1 al 2. Por favor. Dice: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. ¿Hasta allí? Sí. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Señor. Gracias, Ofelia. Acuérdense, la sangre de cristianos es semilla de nuevos creyentes que va acrecentando la fe. Aquí no es como en otros movimientos que cuando matan a alguien, la gente corre y se abre y ya no quiere participar en eso, porque es el Espíritu Santo que va haciendo que crezca la fe en las comunidades cristianas. Y Pablo por eso estaba enfurecido, porque dijo: aplacamos a Esteban, ya le pusimos en la torre, y los dirigentes de esa época dijeron: ya se van a calmar, nomás que ellos no hicieron caso cuando Gamaliel les dijo: si es cosa de los hombres, se va a acabar solo; si es cosa de Dios, ni se metan.
pero ellos aferrados a querer a acabar con los seguidores del camino, pues iban surgiendo más y más y más personas que querían ser seguidores del Señor Jesús. La otra cita es Hechos 22 del 1 al 5. ¿Nos ayuda, don Lupe, por favor? Sí, Memo. Pablo se dirige a los judíos. Hermanos y padres, escuchen la defensa que les voy a presentar. Cuando oyeron que les hablaba en hebreo, el silencio fue más profundo. Pablo prosiguió: soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Sin embargo, fui educado en esta ciudad y formado en la escuela de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba muy entregado al servicio de Dios, como lo están ustedes ahora. Yo mismo perseguía a muerte este camino y los hice encadenar y llevar a la cárcel a sus adeptos, hombres y mujeres. De esto son testigos el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Un día me dieron cartas para los hermanos de Damasco y yo salí para detener a los cristianos que ahí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados, y me dirigí a esta ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, don Lupe. Otro cargo que tenía Pablo era ser emisario del Sanedrín para Damasco, para perseguir a los cristianos. ¿Qué es lo que hacía? Ya se los he contado, pero lo voy a volver a contar. Cuando Pablo llegaba y alguien decía, soy seguidor del Señor Jesús, lo llevaban a la sinagoga y había un cuarto de castigo en la sinagoga. Y ahí les daban sus azotes y ya la gente que decía, no, ya no quiero ser seguidor de Cristo, yo soy judío y sigo a Yahvé. Ok, ya está bien. Y Pablo iba para eso, para todos los seguidores de Jesús, ahí en Damasco, les iban a poner así que sus bofetadas, sus latigazos, para que desistieran de su fe. Y a Pablo muchas veces después le tocó que le dieron sus latigazos, que lo martirizaron, que lo apedrearon, que lo quisieron matar. Porque Pablo dice en la carta a los Filipenses, todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. Pidámosle al Señor que cada día nosotros nos convirtamos más como San Pablo, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que vayamos dándole el valor verdadero al seguimiento de Cristo y que cada día le conozcamos más. Vamos ahora, por favor, con Ángela. Ángela, ¿puedes buscar Hechos 11, 27 al 30, por favor, Ángela? Ahí en tu Biblia. Y luego, Sara, ¿tú puedes ayudarnos, Sara, con Hechos 13 del 1 al 3, por favor? Hechos 13, Ajá, del 1 al 3 tú, por favor, Sara. del 1 al 3. Sí, maestro, la voy buscando. Y Miriam que nos ayude con Hechos 15 del 1 al 4. Y así nos vamos a ir yendo de 3 citas en 3 citas. Sara, tú estás Ángela, tú estás en silencio, ¿eh, Ángela? A lo mejor no puede. Mientras vamos contigo, Sara, por favor. Sí, maestro. Hechos 13 del 1 al 3. Sale para los demás que llevan su Biblia. Adelante, Sí, Sara, por favor. palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pablo es enviado por la iglesia. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado
con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayudaban, el Espíritu Santo le dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para lo que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Sara. Miren, Dios no escoge personas, así me dijo una vez un maestro, se los voy a decir tal cual. A Dios para su servicio no escoge a cualquier persona, escoge personas inteligentes, personas capacitadas, personas que sean líderes, porque es lo que necesita la iglesia, personas que tienen esas características y luego ungidos por la fuerza del Espíritu Santo, entonces pueden llevar el mensaje adecuadamente a los demás. Y esa persona fue San Pablo. San Pablo era una persona muy inteligente, muy capaz, y luego ya ungido por el Espíritu Santo, siguió siendo líder en la comunidad. Que esta noche cada una de ustedes y don Lupe y yo descubramos para qué somos buenos y que lo pongamos al servicio de los demás para llevarles a Cristo. Vamos a ver si ahora esta Miriam nos ayuda con Hechos 15 del 1 al 4. Miriam, por favor. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar, contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. ¿Hasta ahí? Sí. No, falta uno. No. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y los expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, don Lupe, gracias. Miriam, ¿se fijan? Pablo sigue siendo líder. Todas las personas, los seres humanos nacimos para ser líderes. Pero para ser líderes primero tenemos que enseñarnos a obedecer. El que sabe obedecer sabe mandar, sabe dirigir, sabe conducir. Y por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, obedecerle siempre. En hebreo se dice escucha, y escuchar es obedecer para el pueblo judío. Y entonces tú y yo vamos a ser buenos dirigentes cuando obedezcamos a Dios sobre todas las cosas. Porque a veces muchas personas queremos ser líderes para ningunear, para mangonear, para decir que nosotros somos los que podemos. ¿Cómo sé yo si un líder es buen líder? Pues por sus frutos los conocerán, ¿sale? Su amabilidad, su servicio, su respeto al otro y su respetarse a sí mismo. Vamos a ir ahora con esta Maggie. Si Maggie puede buscar Hechos 15, 22, 29, por favor, Maggie. Hechos 15. Ajá, versículo 22 al 29. Sí. Por favor. La carta del concilio, el principio de libertad. Sí. Entonces, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas,
llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Sicilia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro. Pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Gracias, Maggie. Miren, algo muy importante es que si San Pablo no hubiera ido a pedir la opinión de la iglesia, cómo mejorar la iglesia, no hubiéramos llegado hasta aquí, porque la gente no hubiera querido vivir como judío, porque nosotros no tenemos esa cultura. Pero Pablo en esa asamblea aboga por todas sus comunidades. Maestra, ¿a quién le llamaban presbítero? O sea, sí entiendo a los apóstoles, pero los presbíteros. Los presbíteros eran los encargados de las comunidades, Maggie. Como los alcaldes o los presidentes municipales o eso. Aquí sería como el sacerdote de nuestra actualidad, Maggie. El señor cura, el vicario. Sí. Por eso se les llama presbítero. Ajá. ¿Por esta palabra? Así es. Gracias. Gracias. El padre Chávez presbítero, ¿verdad? ¿Mande? El padre Chávez presbítero. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, Lupita. Vamos a pedirle a Lourdes si puede buscar carta a los Gálatas, capítulo 2 del 1 al 10. Lourdes, ¿nos ayudas, por favor, ahí en tu Biblia? Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y vamos a regresarnos con Lupita, si ella puede buscar Romanos 15, 22, 28. Lupita, por favor. Gracias. Romanos 15, 22, del 22 al 28. Y esta Lourdes, Gálatas 2 del 1 al 10. Y cuando la tengan, nos dicen y nos la comparten, por favor. Acuérdense, miren, mientras Lourdes encuentra y Lupita sus citas bíblicas, acuérdense, Pablo fue delegado de la misma comunidad de Antioquía. Pablo fue delegado de los cristianos convertidos al paganismo por el Concilio Ecuménico de Jerusalén. Y Pablo fue delegado oficial del concilio para las comunidades del mundo pagano. Y Pablo fue responsable oficial para la evangelización de los paganos, que es la cita que sigue de Lourdes. Gálatas 2 del 1 al 10. Romanos 15, 22. La ayuda para los de Jerusalén. ¿Nos ayuda, por favor, Lupita, con esa? Por favor. La ayuda para los de Jerusalén. Este trabajo muchas veces me impidió llegar hasta ustedes, pero como ahora ya no tengo más trabajo en estas regiones y como hace muchos años que estoy con deseos de ir a verlos, espero hacerlo cuando vaya a España. Entonces los visitaría y ustedes me ayudarían en mi viaje para allá una vez que haya tenido la alegría de verlos. Por ahora voy a Jerusalén para prestar un servicio a esa comunidad. En efecto, los de Macedonia y de Acaya han decidido hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Lo han decidido y, en realidad, se lo debían, pues si los paganos participaron de los bienes espirituales de los judíos, deben a su vez servirlos en lo material. Cuando haya cumplido este encargo y entregado lo recogido, me encaminaré hacia ustedes y desde allí hacia España. Yo sé que al ir a donde ustedes, llegaré con todas las bendiciones de Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Palabra de Dios.
Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Otro de los cargos que tenía Pablo era ser organizador y portador de la gran colecta hecha en las comunidades cristianas del mundo pagano a beneficio de los pobres de Jerusalén, imitando así la costumbre judía de los diezmos y de la relación estrecha con la iglesia madre. Pablo decía, si ellos nos han compartido nuestra fe, nosotros también tenemos que compartir a nuestros bienes con ellos. A veces en nuestras comunidades no entendemos eso. No entendemos eso que tenemos que ayudar al presbítero, que tenemos que ayudar a los gastos de la parroquia. Tenemos que aportar cuando damos nuestro diezmo. Y nada más es una vez al año. Porque los sacerdotes, los religiosos, nos comparten su fe y nos ayudan a crecer más en la fe. Y acuérdense que amor con amor se paga. Y a eso se refiere Pablo, cuando les dice a las comunidades, ellos nos dieron algo, nosotros tenemos que corresponderle. En la vida recuerden que no basta solo gracias, siempre tenemos que hacer algo tangible, algo palpable por la otra persona. ¿En qué te puedo ayudar? Toma, lee este libro o algo. Cada quien desde nuestra trinchera. Don Lupe, busca Gálatas 2 del 1 al 10, por favor, don Lupe. Gálatas 2. 2 del 1 al 10. Ya lo tengo. ¿Ya la tienes, Lourdes? Adelante, Sí. Lourdes, perdón. Perdón, perdón. No, adelante, Lourdes. Perdón, don Lupe, ahorita le damos otra. 14 años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir. Y ya en Jerusalén, en una reunión que tuve en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, les expliqué el mensaje de salvación que predico entre los no judíos. Hice esto porque no quería que lo que había hecho y estaba haciendo fuera trabajo perdido, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacemos otra vez esclavos de la ley, pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del mensaje de la salvación permaneciera en ustedes, pero no me dieron nuevas instrucciones los que eran reconocidos como dirigentes, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Lejos de darme nuevas instrucciones, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de predicar el mensaje de salvación a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de predicarlo a los judíos, pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos me envió también a mí como apóstol de los no judíos. Por eso Santiago, Pedro y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio para confirmar que nos aceptaban como compañeros. Nos dieron la mano a mí, a Bernabé, y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos. Mientras que ellos trabajaban entre los judíos solamente, nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer todo con cuidado. Gracias. Te alabamos, Señor. Algo muy importante que podemos aprender esta noche de Pablo es a participar en nuestra comunidad. Acuérdense, en la iglesia no es como aquel dicho que dice entre menos burros más solotes. En la iglesia, entre más personas trabajemos, más mejor vamos a llevar el evangelio a los demás. A veces en muchas iglesias, hay muchas parroquias, en muchas comunidades, nada más una persona es la que ayuda porque los demás no nos animamos a ayudar. No, es que no sé, es que no puedo, pretextos. Y nos hacemos como la película del padrecito de Cantinflas.
Ahí corre la señora para allá, luego corre para otro lado y ahí anda en friega en la celebración. Y no es porque a veces la persona quiera, sino porque los demás no estamos en disponibilidad para ayudar en la iglesia. Cuando ustedes vayan a la iglesia, a ustedes que leen muy bien, ¿sabes qué? A la persona que reparte las lecturas, si gustas te puedo ayudar con una lectura, si gustas te ayudo a la colecta, los que sabemos hacer esas cosas. O si, por ejemplo, vemos que el sacerdote no tiene acólito, padre, ¿le puedo ayudar de acólito? Y así hay mucho trabajo en la iglesia. Y por eso Pablo siempre andaba ayude y ayude y ayude y ayude. Pidámosle al Señor que nos ayude a responsabilizarnos de que lo que Dios nos da, nosotros tenemos que compartirlo con los demás. Vamos con Don Lupe, segunda de Corintios, Don Lupe, capítulo 8, versículos del 7 al 15, por favor, ¿nos ayuda? ¿Del 8, de cuál a cuál? Del 7 al 15, por favor. Ok. Ustedes sobresalen en todo, en dioses de fe, de palabra y de conocimiento, en entusiasmo, además de que son los primeros en mi corazón. Traten pues de sobresalir en esta obra de generosidad. No es una orden, le doy a conocer el empeño de otros para que demuestren la sinceridad de su amor fraterno. Bien conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por ustedes se hizo pobre, siendo rico para hacerlo rico con su pobreza. Les doy un consejo. Les conviene actuar, ya que fueron los primeros no solamente en cooperar, sino que el mismo proyecto vino de ustedes hace un año. Terminen pues esta obra y cumpla según sus medios lo que se decidió con tanto entusiasmo. Cuando existe el buen propósito con lo que tenga uno, es bien recibido y no se le pide lo que no tiene. No se trata de que otros tengan comodidad y ustedes sufran escasez. Busquen la igualdad, el presente. Ustedes darán de su abundancia lo que a ellos les falta y un día ellos tendrán en abundancia para que a ustedes no les falte. Así encontrarán iguales y se verificarán lo que dice la Escritura. Al que tenía mucho no le sobraba, al que tenía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que reparte y comparte siempre se queda con la mejor parte. Pablo sabía motivar a la gente a participar. A veces en las reuniones de los equipos básicos dicen, ¿quién coopera con esto? Y siempre es la misma persona. Todos los demás nos quedamos calladitos. Acá en mi comunidad, cuando yo participaba en el equipo básico, que fui el coordinador de mi parroquia, del coordinador del equipo básico, nada más había una señora que levantaba la mano cuando decía, vamos a hacer esto, a ver, ¿quién quiere ser voluntario? Y siempre doña Amelia y don Sebastián. Dos señores ahorita que ya están muy mayores, pero si no les apuesto que seguirían participando en su comunidad. Ahí siempre uno saber y estar disponible y motivar a más personas. A veces muchas personas no quieren llevar a otros lectores porque si no, ya cuando voy a leer yo, pues qué bueno que lean otros. Sirve que tú sigues practicando para que cuando el Señor te llame y te toque ahora que viene la Semana Mayor, que te toque participar en la lectura, en las lecturas importantes de este año litúrgico, pues tú ya practicaste mucho, porque llevaste a más personas para que lean las lecturas. Eso nada más es un ejemplo. Vamos ahora con Sara. Si Sara busca Primera de Corintios 16 del 1 al 4, Sara, por favor. Primera de 16 del 1 al 4, maestro. Ajá. Sí, por favor, Sara, de Primera Ahorita de le busco. Corintios.
Primera de Corintios. Ahí le voy, maestro. Sí, gracias. Ya. 16, del 1 Al al 4, 4. por favor. Sí, ya. Ahí voy, maestro. Ya lo tengo. Adelante, te escuchamos, Sara, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Recomendaciones y saludos. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a la iglesia de Galacia. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no espere aparte lo que pueda y no espere a que yo llegue para recoger las limosnas. Cuando llegue, daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven estas limosnas a Jerusalén. Y si pueden ir, también yo haré el viaje conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. A veces muchas personas que ven que el señor cura está viendo y sí le echan mucho a la canasta. Y cuando el señor cura se voltea, le echan las moneditas. A eso se refiere Pablo, sí, que siempre tenemos que dar lo que tiene que ser, ¿sale? Pablo les dice, no porque me vean que está ahí, ahora sí le voy a echar mucho al sobrecito, no, aunque yo no esté, échenle al sobre porque es para el beneficio de los santos de Jerusalén, de las comunidades donde ellos se ayudaban. ¿Cierto o no es cierto que a veces muchas personas actuamos de esa manera? Así es. Son cosas que pasan en la iglesia, que pasaron hace 2000 años, que pasan hoy, que seguirán pasando mientras no estemos bien formados. Cuando entendemos que ser cristiano no es rezar el Padre Nuestro, sino vivirlo. Cuando entendamos que ser cristiano es descubrir en la necesidad del otro a Cristo que está tendido en la cruz y que necesita de nuestro auxilio, entonces vamos a ser esos buenos cristianos. Y ya nadie nos va a tener que decir qué hacer o cómo hacerle, porque Cristo es el que nos ha enseñado. Así como Pablo enseñaba a sus comunidades. Vamos ahora con Maggie otra vez. Si Maggie nos ayuda, por favor, con Primera de Corintios 9, del 15 al 23, Maggie, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 15 al 23, Maggie, si nos ayudas. 15 al 23. Pero yo no he hecho uso de tales derechos, ni tampoco les escribo ahora para reclamarles nada. Antes morir. Eso es para mí una gloria que nadie me podrá quitar. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? ¿Estoy en lo correcto, maestro? Sí, ¿verdad? Sí, Gracias, Maggie. Gracias. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que el caro. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos.
¿Estaban sometidos a la ley? Pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad, no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Compartí también los escrúpulos de los que tenían conciencia poco firme para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos con el fin de salvar por todos los medios a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. La fe exige sacrificios. Hasta ahí, ¿verdad? Palabra de Dios. Te lo damos. Gracias, Ay, qué Maggie. bonito. Gracias, Maggie. ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? Evangelizar. Pero para evangelizar tenemos que estar evangelizados. ¿Qué significa evangelizar o estar evangelizados? Vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Ir caminando por la vida y ¿qué haría Cristo? ¿Cómo le haría Cristo? ¿Cómo contestaría Cristo? Y Pablo por eso se hizo esclavo de todo, se hizo chiquito, se hizo pequeñito, lo golpearon, lo despreciaron, pero Pablo todo lo aceptaba porque todo lo consideraba basura con tal de llevar a Cristo Jesús a los demás. Y por eso San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, imítame a mí como yo imito a Cristo. Vamos a la siguiente pregunta que le vamos a hacer a Pablo, la última de esta noche. Pablo, San Pablo, tú que viajaste tanto, ¿qué países visitaste y cuál es tu actual domicilio? En ese tiempo de San Pablo no había países como ahora. Existía el gran imperio romano, que era un enorme mosaico hecho de reinos, pueblos, ciudades y tribus. Cada piedra del mosaico mantenía su autonomía relativa y sus propias leyes, pero todas juntas estaban integradas y organizadas dentro de los intereses comunes del gran imperio, tales como pagar los impuestos y tasas, no hacer guerra entre sí, aportar soldados para el ejército romano y reconocer la autoridad divina del emperador. Había una ley que había como una capilla, un templo, donde tú tenías que ir a prender una veladora al emperador, a San César, que me vaya bien en mi cosecha, por decir una petición. A San César, que mis vaquitas den buena leche. Iban y prendían su veladora y daban su aportación económica. Y aparte todas las ciudades tenían que aportar soldados para el ejército romano. Y no se valía hacer guerras. No le hace los de Santana, California, con los de Santa Elena, California, no se valía pelearse entre ellos. Tenían que ir al emperador para que el emperador mediara ahí y se solucionaran las situaciones. Contra los únicos que podían pelear eran contra los enemigos del Imperio Romano. Y miren, les voy a mostrar esta diapositiva que ya vimos, pero son todos los caminos que había en tiempos de San Pablo, y eso le facilitaron sus viajes. Está la vía Flaminia, la vía Emilia en moradito, la vía Apia en un color amarilloso, la vía Ignacia, la vía Sebaste, acá donde dice Mar Rojo, está la vía Sebaste. Y está la vía Maris, que era alrededor de todo el mar. Aquí está la vía Aurelia. Aquí por donde dice el mar Mediterráneo, era la vía Maris, pero vamos a verla, ¿sale? Vamos a ver las que caminen. Miren, salió negro y es la vía Aurelia. Llega desde Gades, pasa por Lyon, que es Francia, y llega hasta Italia.
Recuerden que hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Era por eso, porque el imperio fue haciendo esas carreteras por si alguien se rebelaba en un día o en 2 días, ya llegaba todo el poderío del ejército a acabar contra los rebeldes. ¿Y quién podía pasar por esos caminos? Todos las personas que pagaran el peaje. Y los romanos, los que eran ciudadanos romanos, a ellos se les cobraba algo simbólico nada más para el mantenimiento. No vi cómo se llama esa vía, la verde. Déjenlo, vuelvo a pasar. Ahí está. Acomódate. La vía Apia, fíjense, sale de Roma y llega hasta Corinto. Y luego aquí vamos a ver otra vía, la vía en Lila, que es la vía Emilia. Y también sirve de entronque para llegar a Roma. Luego tenemos la vía Ignacia, que esta ya está más hacia el lado de Oriente, hacia Asia Menor, Asia Central. Y la vía Sebaste era la que llegaba hasta Palestina. Ahí va en azulito caminando. Espero que se vea en su pantalla. Y la vía Maris que recorría todo el mar por las playas, se iba recorriendo esa vía y llegaba hasta Roma, miren, que se llamaba vía Maris. Todos estos caminos San Pablo los caminó y los escogió. ¿Para qué? Los aprovechó muy bien. Y ahora vamos a ir a la última pregunta de la noche con San Pablo. Acuérdense, la última pregunta fue, Pablo, tú que viajabas tanto, ¿qué países visitaste y cuál es tu domicilio? ¿Nos puedes ayudar tú, Sara, con esa diapositiva, por favor? Ay, maestro, perdón. Mande. ¿Y ahora por qué no ha leído Carmelita? Porque voy llegando. No es cierto, ya tienes rato, yo te vi. No, voy No, llegando. soy yo. Soy yo Ay, la otra. Sí, yo voy llegando apenas. Fui a una bueno, cena y apenas me escapé y ya me vine. pero no invitaste. No. Ok, Ok, gracias. de nada, gracias, Sara. Por ese inmenso imperio anduvo Pablo viajando por mar y tierra, anduvo por los caminos imperiales a pie a lo largo de más de 15,000 kilómetros. Por lo que se sabe, la época en la que Pablo vivía fue la más propicia para viajar, más que todas las otras épocas de la antigüedad. En el año 63 a.C., poco antes de invadir Palestina, en general romano, Pompeya había derrotado y eliminado a los piratas que hacían peligroso el viaje por el mar Mediterráneo. En el año 31 a.C., tras la victoria de Octavio sobre Marco Antonio, había comenzado la paz romana que favorecía la tranquilidad en los caminos. Había buenos caminos arreglados y en buen estado de conservación. Cada 30 kilómetros, un día de viaje, salía a ver un mesón que ofrecía seguridad a los viajeros contra los ladrones y otros peligros. Está como en México las carreteras de peaje, donde paga uno la caseta y tienes seguridad de que si te poncho una llanta llegaban Los Ángeles Verdes. Yo tengo mucho que no viajo en carretera, pero una vez que fuimos con mis hijos, se me fregó mi carcanchita y al ratito pasaron los Ángeles Verdes, me lo arreglaron y vámonos.
Más o menos eso eran los servicios que tenían en la época de que Pablo anduvo predicando. Y por eso fue muy propicio para que vean cómo Dios nuestro Señor se vale de muchas cosas para llevar el evangelio. Lo importante es que Pablo aprovechó todos estos medios. Por ejemplo, nosotros hoy les apuesto que todos nosotros tenemos nuestro teléfono celular, nuestros teléfonos inteligentes. Vayamos haciendo mensajes a nuestros contactos. Dios te ama, Dios te quiere, mandándoles mensajitos, mandándoles citas bíblicas. Aprovechemos todos los medios que tenemos para evangelizar, así como lo hizo San Pablo. Carmelita Ramos, ¿nos ayudas, por favor? Sí, sí, claro. ¿Con esta diapositiva? Sí, por favor. Ok. Dice, los cristianos supieron utilizar esta red de caminos para la difusión del evangelio. Ellos viajaban mucho entre las varias ciudades. Se estableció una red de comunicación entre las comunidades. Vale la pena dar un repaso a los hechos de los apóstoles y a las cartas de Pablo y hacer una relación minuciosa de los viajes de los primeros cristianos, quienes viajaban quienes viajaban, de dónde a dónde, con qué medio, por qué caminos y con qué finalidad. Pablo nació en Tarso, en Cilicia, de Asia Menor. Se crió en Jerusalén, en Palestina. Fue enviado a Damasco, en Siria. Después de su conversión, anduvo por Arabia, pasando por Jerusalén, volvió a Tarso y años después se fue a vivir a la comunidad de Antioquía en Siria. Ahorita continuamos, Carmelita, miren, aquí está todos estos caminos anduvo recorriendo Pablo. A Siria, aquí está Siria, por aquí está Damasco, a la ciudad de San Pablo, y Pablo era un viajero, era un misionero viajero que andaba por muchos lados y se valió de eso. Por eso les decía yo que usemos nuestros medios, el Facebook, el WhatsApp, a nuestros correos electrónicos. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Por eso dice, ¿de dónde a dónde iban? Que todos los días tengamos, por ejemplo, hoy voy a mandarle a 10 personas el evangelio del día. Y si no saben dónde encontrar el evangelio, me preguntan y yo les voy a dar páginas para que ustedes puedan copiar y pegar el evangelio y llevárselo a las demás personas para que ellos lo lean en su WhatsApp. La lectura, una pequeña explicación. Y entonces vamos a hacer como Pablo, como las primeras comunidades cristianas. Pero no, eso sí, a muchas personas les cae un chiste que les gusta y a todas las personas se lo reenvían. Y se hacen virales esos mensajes. ¿Por qué no hacer viral el evangelio todos los días en nuestras comunidades? Y a lo mejor muchos vamos a decir, es que yo no sé. Moisés aprendió a los 70, 75 años a ir a liberar a su pueblo. Abraham también a los 70, 75 años se cambió de casa. Son nada más 2 ejemplos para que vean que cuando Dios está con nosotros todo se puede. Otra más, Carmelita, por favor, para cerrar esto de por dónde viajaba Pablo. Sí, de allá fue enviado a la misión y junto con sus compañeros anduvo por muchas regiones, sin parar: Chipre, Panfilia, Pisidia, Licuania, Galacia, Misia, Macedonia, Acaya, Grecia, etc. Pasó por Asia y entró a Europa. Viajó en barco por el mar Mediterráneo y fue hasta Malta y Roma. También tuvo el proyecto de viajar hasta España. El domicilio natural de Pablo era Tarso, pero después de que tomó conciencia de su misión, no tuvo ya un domicilio fijo. Era un peregrino sin reposo. No vivía en ningún lugar concreto y en cualquier lugar se sentía en casa.
En la primera de Corintios, en la 4:11, ahí lo sabremos. Ah, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Vamos a ver, Maggie, para cerrar esa cita de primera de Corintios 4 del 10 al 16, ¿no? Por favor. Primera de Corintios. Capítulo 4, versículos del 10 al 16. Si nos haces favor, Maggie. Nosotros somos unos locos por Cristo. Ustedes tienen la sabiduría cristiana. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío. Somos abofeteados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos todo. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo y nos pueden tirar al basural. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 monitores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto les digo, sigan mi ejemplo. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. Al 16 me dijo, ¿verdad? Sí, gracias. Sean imitadores míos, dice San Pablo. Les invito que esta noche tratemos de imitar a Pablo para luego imitar al Señor Jesús en nuestra vida. Y que seamos como San Pablo, esos incansables, esos que nunca se dan por vencidos, esas personas que nunca se rinden, que nunca dicen, ay, es que cómo lo voy a hacer, es que no puedo, ¿no? Acuérdense, todo lo puedo en aquel que me fortalece, nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses 4:13. Y ya vimos que Pablo usaba las cosas para llevar el evangelio. Pero primero Pablo partió todo desde su encuentro personal con el Señor Jesús. Yo hoy, como todos los jueves, tuve mi encuentro personal con el Señor Jesús en cuatro lugares muy concretos. El primero fue en mi oración personal. El segundo fue en la mañana cuando recibí el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque los jueves recibo al Señor bajo las 2 especies. El tercer encuentro que tuve hoy fue hoy en la clase de las 3 de la tarde. Cuarto encuentro con el Señor Jesús fue en San Carlos Luanga a las 5, de 5:30 a 6:45. Y este momento ahorita sería mi quinto encuentro con el Señor Jesús. ¿Y qué me deja a mí esto? Más que comprobar que Jesús está vivo. Y era lo que iba haciendo Pablo. Descubrir a Dios en su vida, descubrir ese Dios que nos habla San Mateo, el Dios con nosotros. Y entonces nunca nos vamos a dar por vencidos, siempre vamos a luchar, a luchar, a luchar y a luchar y a luchar. Y mientras haya vida hay esperanza. Y ahora si tú ya estás convencido de que amas al Señor Jesús, ahora intenta llevarlo a los demás. ¿Cómo llevarlo a los demás? A lo mejor tú me vas a decir, es que hay personas que se saben la Biblia, todos empezamos de a poquito, ¿sale? A mí me temblaban las corvas cuando empecé por primera vez a hablar en público, se me secaba la boca, tenía que tener una botella de agua de 4 litros y no me daba abasto para echarle traguitos y se me despegara la lengua. Pero el Señor, en eso de no darme por vencido, miren, gracias a Dios puedo dar clases y clases y clases y estudiar y estudiar y estudiar, porque el Señor nos va regalando dones y talentos. El chiste es que nosotros nos animemos como San Pablo a llevar a Cristo a los demás con nuestra vida y con nuestras obras. ¿Con qué me quedo esta noche? Me quedo con eso, con el descubrir que Jesús está vivo en mi vida,
que Jesús está vivo en tu vida y que Jesús, entre más confíe en él, más me va a dar talentos para llevar su evangelio a los demás. Eso es lo que yo me quedo de la clase. Tú, Miriam, ¿con qué te quedas de la clase de hoy de San Pablo? Yo me quedo pues con seguir estudiando a Pablo y imitarlo a él y pues imitar a Cristo, como dijo, vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Con eso me quedo. Gracias, Miriam. Lourdes, ¿con qué te quedas, Lourdes? Por favor. Todos están en silencio, ¿eh? Despiértenlos. Como dicen. Bueno. Carmelita, Despierten. tú, Carmelita, ¿con qué te quedas, Carmelita, este ratito que entraste con nosotros? No, pues siempre, muy contenta de escuchar todo lo de San Pablo. Y ahora que se está leyendo tan minuciosamente todo lo que hacía, con esas preguntas que se le hacen, de dónde vivía, qué hacía, como que pues más se entera uno y más lo quiere por conocerlo, todo lo que él luchó y todo lo que él hizo para transmitir la palabra de Dios. Con eso me quedo yo. Y a mí me encanta, me gusta mucho, estoy enamorada de San Pablo. Gracias, Carmelita. Lupita, Reguín, ¿con qué se queda usted? Pues a pesar de tanto tiempo que tengo de decir que me escucha, me encanta San Pablo, de que me encanta cada vez que los leen o lo leo o lo leemos, me encanta. Siento que no he aprendido mucho. Ahorita lo que usted nos dice que debemos de ser como él, de llevar el evangelio y todo. Ahorita a mí se me hace más difícil que antes. Ahora que creo conocer un poco más, se me hace más difícil, ya no puedo. ¿Qué voy a hacer, maestro? Dígame. Pues pedirle al Señor su gracia y va a ver que le va a decir como a Pablo. A Pablo le decía que le ayudaran algunas cosas y el Señor le decía a Pablo, mi gracia te basta. Ay, maestro, pero yo no soy Pablo, quiero llorar. Pero más que vuela para allá, Lupita. Ay, Dios mío. Y acuérdense que lo importante es transmitirlo con nuestra vida, Lupita. Y usted lo transmite, donde usted va caminando, va dejando la estela del Señor, con su sonrisa, con su amabilidad, los que la conocemos en persona. Bájele. No, sí es cierto. Ya se chivió, ya le dio la juegüencha. Se tiró para que la levantara. Sí. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, hermosa, te quiero. Gracias, Carlita. Yo también las quiero a todas. Gracias. Don Lupe, ¿con qué se queda usted esta noche, don Lupe? Pues mira, yo de lo que me quedo de esta noche es que San Pablo nunca puso un pero. Diario estuvo dispuesto, es bien importante estar dispuestos. Nunca se vio el que, no, yo por qué esto, yo por qué tengo que ir allá, o yo no tengo que ir. Es lo que a veces nos preocupamos nosotros. Nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual. Y eso es uno de los problemas. Pero lo más importante que yo creo es la confianza en Jesús. Y sobre todo, como ahorita que dice Lupita, que se siente ella que no puede, yo creo que estar un poquito con el Espíritu Santo, cada día visitarlo o pedirlo, pues, que nos llegue, eso nos va a ayudar muchísimo y con eso vamos a poder, porque ya San Pablo nunca conoció a Cristo y todo fue por obra del Espíritu Santo, todo lo que él tuvo, porque confiaba en él. Yo creo que tenemos que tener esa confianza y no poner ningún pero. Con eso me quedo. Gracias, compañerito. Gracias, compañerito. Gracias, don Lupe. Fíjense que la seguridad en Dios parte desde nuestra oración personal.
A mí un religioso me enseñó que todos los días debería de orar 5 minutos con mi Padre Celestial, 5 minutos con mi Señor Jesús, 5 minutos con mi fuerza, que es el Espíritu Santo, y 5 minutos con la Virgen Santísima. Y desde que empecé a hacerlo hace 10, 12 años atrás, yo veo cómo de verdad que la fuerza de la oración te va transformando. Es la fuerza del Señor. Pero es todos los días, ¿sale? Yo no me levanto y digo, ay, es que ahora me duele el callo y ahora yo no voy a platicar con Dios, le voy a reclamar. Cuando tengo necesidad de reclamarle, le reclamo. Cuando tengo necesidad de quejarme, me quejo con la Santísima Trinidad. Cuando tengo necesidad de agradecerle, les agradezco. Cuando tengo necesidad de pedirle, les pido. Pero es todos los días, todos los días, todos los días. Llueve, truene, relampaguee. ¿Cuándo voy a dejar de hacer mi oración personal? Cuando ya no pueda hablar o cuando ya esté tirado en la cama, que no pueda, que mi mente ya no funcione. Y eso va a ser cuando ya me muera y pues ya no va a ser oración, allá voy a llegar y los voy a saludar. Hola, papá Dios, mucho gusto. Hola, Señor Jesús, déjate abrazo. Hola, Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla fuerte. Oh, ahora sí en mi vida. Y con nuestra Madre Santísima voy a ir y me voy a hacer como mi Dante, que lo agarro y así voy a correr a los brazos de nuestra Madre y le voy a decir, cánchame, Madre, abrázame un ratito por la eternidad. Sara, ¿tú con qué te quedas, Sara? Sí, maestro. Pues sí, me quedo sin palabras, maestro, aprendiendo cada vez más sobre Pablo, sobre todo los procesos que tuvo que pasar, como le dije la clase pasada. Él pasó de ser un perseguidor de los seguidores de Cristo a él ser perseguido. Entonces a veces no estamos tan conscientes de lo que hacemos y pues tenemos que tomar decisiones adecuadas, como dice usted. Dios sabe qué nos tiene preparados para cada uno. Y eso estamos haciendo ahorita, maestro, preparándonos para ver qué Dios nos tiene para cada uno. Me imagino que por algo estamos en este grupo cada uno. Sí. Entonces, pues yo le agradezco y pues sigo aquí en el grupo aprendiendo cada vez más y descubriendo qué es lo que Dios me tiene preparado para mí. Gracias, maestro. Gracias a Dios, tú, Sara. Y precisamente, fíjense, ahorita don Roberto, el señor que antes se metía con nosotros, pero por salud ya no puede, me mandó cómo vivir según el Espíritu y les voy a compartir ese mensaje que él me mandó, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a todos. Yo ahorita que volteé dije, "Mira, no cabe duda que Dios siempre habla, siempre está ahí. Nomás hay que estar dispuestos a cachar las que nos hablan". Gracias, Sara, gracias. Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie? Yo me quedo con que de la mano de Pablo quiero buscar a Dios para que así como a él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me buscas? Yo quiero que me diga, Maggie, Maggie, ¿por qué me buscas? Y escuchar su palabra. Con eso me- ¡Ay, qué bonito! Ay, sí, yo quiero oírlo, que me diga, Maggie, Maggie, ¿por qué me buscas? Eso, con eso me quedo. ¿Y qué le vas a decir, Maggie? Ay, porque lo necesito, porque lo quiero conocer, porque Pablo me está abriendo los ojos para encontrarlo. Pero quiero que me hable. Ahorita ya te habló, ¿sale? Sí. Ahí sonó tu WhatsApp. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lourdes y Ángel están conectadas, pero a lo mejor no pudieron compartirnos con nosotros. Ya para otro día que nos compartan con qué se quedaron ellas. Pidamos al Señor por el eterno descanso de los fieles difuntos y digamos, dale, Señor, el descanso eterno Y Y luzca para ellos la luz eterna. que descansen en paz. Así Así sea. Yo iba a compartir algo de don Roberto. Mande.
nos iba a compartir algo que le dijo don Roberto. Sí, sí, se lo doy a mandar al WhatsApp. Ya. Precisamente don Roberto mandó una cosa que dice cómo vivir según el Espíritu Santo y desde San Pablo. Y Muy como bien, sabe, gracias. y como sabe don Roberto que estamos terminando la clase, por eso nos mandó eso, Lupita. Dígale Muy que se bien, muchas meta. gracias. Por favor, llévele nuestros saludos. De Sí, su dígale parte. que ya se alivie y que se meta con nosotros. Ya se alivia y que se integre ya. Sí, yo le digo de su parte, muchas gracias. Gracias. En nombre del Gracias. Padre, del Hijo, del Padre, Espíritu Santo. Amén. 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 Que pasen buenas noches, Buenas descansen y nos noches, vemos si Dios igualmente. quiere. Gracias. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nos vemos para la otra semana. Gracias. Que Dios nos da vida y licencia. Adiós, don Lupe. Adiós, Ángela. Adiós. Buenas noches. Don Lupe, gracias.